Hey everyone, and welcome to this EMAS webinar. Hola a todos y bienvenidos a este webinario de EMAS. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Antonio Cano, soy expresidente de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a Abbott por el apoyo, por hacer este nuevo webinario, esta nueva serie de webinarios posible. Los contenidos del programa son responsabilidad de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Pasando a cuestiones técnicas, han entrado a este webinario en modalidad de solo escucha. Esto significa simplemente que su micrófono está silenciado para que nosotros no escuchemos ruidos de su lado. Damos la bienvenida a sus preguntas a través de las preguntas y respuestas que pueden ver el icono en la parte inferior del panel de Zoom. Pueden enviarnos sus preguntas en cualquier momento y las leeremos al final de nuestra charla. Además, este evento tendrá traducción en simultánea, por lo que pueden elegir uno de los siguientes idiomas: ruso, mandarino, español o portugués. Pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el icono de interpretación que encontrarán en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Finalmente, quisiera mencionar que estamos registrando el webinario de hoy y estará accesible en la página web. El día de hoy tenemos a un excelente orador quien nos va a hablar sobre el tema de uso de terapia hormonal en la menopausia. Tenemos con nosotros al doctor Andrés Daste, quien es ginecólogo y obstetra, especializado en endocrinología médica. Endocrinología ginecológica. Es miembro de la Clínica de Bogotá, Colombia. Es miembro del Comité de Ética e Investigación en el Centro de Investigación Clínica del Grupo Lungar. Así que es un placer tener con nosotros al doctor Andrés Daste, a quien damos la palabra y estamos listos para escuchar su ponencia. Ok, gracias doctor por esta presentación y muchísimas gracias a todos por estar acá. Para mí es un placer. Pido disculpas porque mi inglés no es muy bueno, así que sepan que voy a estar haciendo lo mejor para hacerme comprender. Bueno, he invitado He sido invitado y vamos a hablar sobre cuándo o para quién y durante cuánto tiempo vamos a dar terapia hormonal a nuestras pacientes. Como dice el profesor Cano, soy ginecólogo, vivo en Colombia. Colombia, ahí está. Bueno, estas son fotos de mi fantástico país. Estamos en la zona norte de América del Sur. Tenemos islas como San Andrés y Providencia. Tenemos lugares hermosos como Caño Cristales. Tenemos el Océano Pacífico, donde se pueden venir a ver el agua. Tenemos montañas, tenemos pueblos, tenemos muchas cosas hermosas. Y también tenemos muchas plantaciones de café. Así que espero poder tenerlos acá visitando mi país. Somos gente buena y tenemos muchas cosas bonitas para compartir con todos en el mundo. Así que gracias por invitarme. Es importante dejar un poco de locura para el momento de la menopausia. Creo que esto sea importante. Guardar un poco de locura para el momento de la andropausia y la menopausia. A veces, bueno, como hombres, ahorramos mucha de nuestra locura para la andropausia y, bueno, también las mujeres. No tengo conflictos de intereses para esta conferencia. Y creo que sea muy importante hablar sobre el síndrome de la menopausia y es muy importante porque, como podemos ver acá en esta imagen, en azul tenemos los países con más mujeres que hombres. La proporción no es tan alta en realidad. Tenemos muchas mujeres en el mundo y puede que necesiten de nuestra ayuda. Entonces, como podemos ver acá, en los últimos años la población ha estado creciendo y las poblaciones de entre 45 años y 80 años de edad está aumentando.
porque la expectativa de vida también está aumentando. Entonces, como podemos ver acá, en Europa, en Oceanía, en las Américas, tenemos muchas mujeres que van a necesitar y que van a tener más de 80, 85 años y todas ellas van a tener algún síntoma durante la menopausia y van a buscar alivio a estos síntomas. Calculamos, y este es un tema muy interesante, que por ejemplo, en el 2050 va a haber unos 87 millones de personas en los Estados Unidos mayores de 65 años de edad y más o menos un 22% de toda la población de los Estados Unidos tendrá esta edad. Entonces es importante conocer qué podremos ofrecerles. Cuando fui a la universidad a estudiar medicina, las cuestiones principales eran hipertensión, cirugía, cuestiones sobre partos, obstétricas. Y no había mucho que mencionar sobre la menopausia. lives. So it's Y ahora important. sabemos que tratar la menopausia va a salvar vidas. Y es importante tener esto en mente, porque podemos luego discutir sobre esto, pero creo que sea muy importante que los médicos de familia conozcan mucho sobre la gestión de la menopausia. En mi país sucede lo mismo que en el resto del mundo. En 2005 teníamos una población de unos 42 millones, ahora somos 50, y la población de mujeres de entre 40 y 64, como pueden ver, está aumentando. Entonces creo que tenemos mucho trabajo por hacer aquí. Bueno, Bogotá es la capital de Colombia, se encuentra en una zona montañosa y es una ciudad muy bonita, es moderna, es colonial y tiene esta juxtaposición con respecto a la arquitectura. Entonces se pueden ver, como en la imagen acá, se pueden ver estas cosas modernas como estas cosas típicas. Por supuesto, hace frío, hay que utilizar una chaqueta, hoy hay sol, son las 7 de la mañana aquí en Bogotá y bueno, espero poder verlos pronto por aquí. ¿Cuáles son los fundamentos para la terapia de reemplazo hormonal? Tenemos esta primera imagen. El agotamiento del folículo se acelera durante la menopausia. En los 10 años anteriores a la menopausia, se acelera este agotamiento. Esto es algo que nos va a dar una reducción, tanto en la producción de estrógeno como de progesterona. Como efecto de compensación, la hipófisis va a aumentar la producción de FSH y LH para intentar mantener la producción de los estrógenos, que tarde o temprano va a disminuir en estas cantidades críticas de estrógeno y tendremos todos los síntomas de la menopausia. Entonces, cuando pensemos en qué vamos a hacer con este grupo de mujeres, tenemos que pensar en dos objetivos principales. Primero, aliviar los síntomas de la menopausia y segundo, prevenir las enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento. Creo que dos de estas sean las cosas más importantes en las que tenemos que pensar cuando vemos a nuestras mujeres con menopausia. La FDA ha aprobado estas 4 indicaciones para la terapia hormonal, que son síntomas vasomotores, prevención de la pérdida de masa ósea, tratamiento del hipoestrogenismo prematuro y tratamiento de los síntomas genitourinarios. Estos son las 4 indicaciones aprobadas por la FDA.
Los síntomas vasomotores, como sabemos, reducen gran parte de la calidad de vida. Pueden comenzar durante la noche, luego puede ser también durante el día, puede deteriorar la calidad del sueño, producen también irritabilidad, generan dificultad de concentración, también dificultades con la memoria, tanto a corto como a largo plazo, y en algunas mujeres puede generar molestias musculares y articulares. Como ya sabemos, la frecuencia de estos síntomas vasomotores son muy altos. Este es el motivo principal por el que las mujeres van a ver a sus médicos durante la menopausia, porque sienten estos síntomas y previene que puedan continuar con su vida como lo hacían hasta ese entonces. Estos síntomas vasomotores se encuentran en una frecuencia del 85% de las mujeres con menopausia, su duración es de unos 5,2 años y alrededor de un 25% de estas mujeres seguirá teniendo síntomas vasomotores después de 5 años. Según la OMS, podemos ver un 7,4 años de persistencia de estos síntomas y parece estar relacionado con riesgos cardiovasculares, óseos y cognitivos. Presenta algunas diferencias étnicas. Se da con mayor frecuencia en las mujeres con raza negra, en mujeres con síndrome premenstrual previo, con vida sedentaria y con un nivel socioeconómico bajo. Podemos encontrar muchas diferencias entre estos síntomas vasomotores en diferentes países. En América Latina será más o menos en el 50% de las mujeres, mientras que en Turquía es como el 97%. Cuando llevamos los pacientes a la cirugía y cuando quitamos los ovarios en manera quirúrgica, puede que comiencen muy rápidamente estos síntomas. Entonces es importante, antes que nada, conservar los ovarios, como veremos luego. Pero también si tenemos que quitarlos, tenemos que explicar que los síntomas van a comenzar antes. El tabaquismo y la obesidad también pueden predisponer a la mujer a sufrir sofocos más graves o más frecuentes. Entonces el síndrome genitourinario de la menopausia va a afectar tres partes importantes: los labios, la vagina, la uretra y la vejiga. Y lo que nosotros tenemos serán muchos síntomas. Los síntomas principales del síndrome genitourinario de la menopausia será sequedad genital, una disminución en la lubricación y dolor, la dispareunia, la irritación, la urgencia, disuria, las infecciones recurrentes del tracto urinario y sangrado durante el sexo. Las señales que podemos encontrar al ver a estas pacientes pueden ser una disminución de la humedad, alteración en la elasticidad. Tenemos una alteración en la elasticidad y en la humedad. Encontramos a veces incontinencia en estas mujeres, que es lo que les genera el dolor durante momentos de... A veces también tenemos eritema vaginal, fragilidad tisular, eversión o prolapso uteral. La estenosis introital puede ser tan crítica que la mujer a veces no puede tener relaciones sexuales y tienen que utilizar algo que las ayude en manera mecánica. Creo que cuando nos encontramos en este punto es porque ha llevado mucho tiempo sin tratamiento. Entonces, los síntomas geniturinarios de la menopausia nos van a dar dos fuentes principales de síntomas. Primero, los síntomas vulvovaginales y la disfunción sexual.
que se presenta en un 45 al 63% de las mujeres posmenopáusicas y, como decíamos antes, han experimentado sequedad vaginal, dispareunia, irritación vaginal, sensación de picor, sensibilidad vaginal, sangrado o manchado durante el coito. El 40% de estas mujeres también informa sobre una disfunción sexual general, 24% refieren una falta de deseo y el 19% con- presenta dificultades para tener un orgasmo. Otra cosa de la que se quejan es sobre la disfunción del tracto urinario inferior. Y es muy importante saber que del 15 al 20% de las mujeres de entre 65 a 70 años y del 20 al 50% de las mujeres mayores de 80 años de edad tendrán bacteriuria. Y tenemos que saber cuántas de estas mujeres van a desarrollar una infección. Del 10 al 20% tienen urgencia severa y casi el 50% tiene incontinencia urinaria, porque, como decía antes, porque pierden la elasticidad y pierden el colágeno, pero existen muchas cosas que pueden ayudarlas con la incontinencia. La parte ósea es otra indicación que nos lleva al tratamiento y tenemos que recordar que la osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica que está caracterizada por la disminución de resistencia ósea y por el riesgo de fracturas y fragilidad. La resistencia ósea viene determinada por la combinación de densidad ósea y la integridad. Y la osteoporosis menopáusica resulta por no haber alcanzado la densidad ósea máxima o una pérdida ósea acelerada tras la menopausia o por una pérdida ósea relacionada con la edad. Generalmente, cuando tenemos privación de estrógenos, tenemos una pérdida ósea acelerada. Cualquiera de estas pondrá a la mujer en riesgo de fracturas. Si pensamos en este grupo de mujeres, tenemos que pensar en cuál es la osteoprotección. Como podemos ver acá, no todas las fracturas en este grupo de mujeres suceden cuando tienen osteoporosis. Entonces creo que los objetivos principales del tratamiento no sean solamente tratar la osteoporosis, sino prevenir las fracturas y dar osteoprotección. Y podemos dar esta protección ósea a través de estrógenos, de ejercicio, de una ingesta correcta de calcio, etc. El estradiol tiene muchos beneficios, como la densidad de mineral ósea, como vemos acá. Si comparamos el brazo placebo contra el estradiol en este efecto, podemos ver que está relacionado con las dosis de estradiol, como podemos ver acá. Acá, cuando utilizamos 0,25 miligramos de estradiol o si utilizamos 0,5 miligramos de estradiol o 1 miligramo de estradiol, a medida que aumenta la dosis de estradiol, vemos una reducción de pérdida ósea. Recordemos este algoritmo porque es muy interesante conocerlo. Cuando estamos hablando sobre una mujer que va a través de la menopausia, pero que también necesitamos darle osteoprotección, y si tiene un factor de riesgo alto que medimos con una densitometría, una de las herramientas que tenemos para tratar a esta paciente es la terapia hormonal. Veremos luego durante la conferencia qué tipos de terapias vamos a dar, pero es importante saber que en las mujeres
menores de 60 años o 10 años tras el comienzo de la menopausia sin contraindicaciones, tenemos un alto riesgo a fracturas, pueden tener otro tratamiento, como denosumab, teriparatide, etcétera. Podemos utilizar terapia hormonal. Si tomamos a pacientes de entre 50 y 59 años de edad o entre 60 y 69 o 70 y 79, podemos ver los beneficios de tratarlas con estrógenos, más progestina en este caso, frente al placebo. Podemos ver una reducción muy importante en las fracturas totales. Encanto es una película muy bonita, es muy nueva, de Disney, que habla sobre Colombia. Así que cuando vean Encanto, recuerden, habla sobre nuestras costumbres y es muy bonita. Así que, por supuesto, recomiendo. Bueno, entonces, hablando sobre recomendaciones, la primera parte hemos hablado sobre por qué es importante estudiar la menopausia y cuáles son las indicaciones que nos llevan a la conclusión de cuáles son las mujeres que vamos a tratar con terapia hormonal. Pero ahora tenemos que ver qué tipo de terapia tenemos. Hay muchas guías, hay mucho consenso y creo que tenemos una herramienta muy útil para tomar una decisión, como ginecólogo general o como médico de familia o endocrinólogo. Podemos utilizar estas herramientas para elegir qué sería mejor para cada paciente. Y creo que sea muy importante conocerlas todas. Es imposible presentarlas todas, pero voy a hablar, por ejemplo, sobre la Declaración de Consenso Global de la Terapia Hormonal para la Menopausia. Esta está avalada por la Sociedad Internacional de Menopausia, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, la Sociedad Endocrina, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, y nos da algunas directrices sobre qué tenemos que pensar cuando estamos con pacientes que tienen síntomas de menopausia. Nos dice que la terapia hormonal es el tratamiento más eficaz para los síntomas vasomotores asociados a la menopausia a cualquier edad, que los beneficios es más probable que superen los riesgos para las mujeres con síntomas antes de los 60 años o 10 años posteriores a la menopausia. Es muy importante tener esto en mente porque es importante pensar, tratar a las pacientes de 70 años que un paciente de 65 años. Este endotelio es diferente, el riesgo es mayor que en los primeros. Entonces es muy importante tener esto en mente cuando se trata de este grupo de pacientes. Dice que es eficaz y apropiado para la prevención, como veíamos antes, en fracturas relacionadas con la osteoporosis en este grupo de pacientes. Algunos estudios muestran un beneficio en el uso de terapia hormonal y muestran que puede disminuir las enfermedades coronarias en el grupo de pacientes que están tomando estrógenos. Y también queda claro que puede reducir la mortalidad de otras causas. En la mayor parte de los ensayos aleatorizados puede ver que no se aumenta ni disminuye el riesgo de enfermedad coronaria. La dosis local de la terapia con estrógenos se prefiere utilizar en aquellas mujeres cuyos síntomas están limitados a
tracto genitourinario. En este grupo de pacientes se prefiere utilizar estrógenos locales. El estrógeno como agente sistémico único podemos utilizarlo en pacientes que no tienen útero. Si tienen útero, tenemos que proteger el endometrio a través del uso de progesterona. La opción de la terapia hormonal es importante saber que es una decisión individual y esta decisión de comenzar o no comenzar la terapia tiene que ser analizada considerando las necesidades del paciente y los riesgos de que este paciente pueda sufrir de un tromboembolismo venoso, un accidente cerebrovascular, una cardiopatía isquémica o cáncer de mama. El riesgo de tromboembolismo venoso o de ictus isquémico aumenta con la terapia hormonal oral, pero el riesgo absoluto es poco frecuente para aquellas mujeres de menos de 60 años. Algunos estudios muestran un riesgo menor si utilizamos la terapia transdérmica. Como vamos a ver luego, hay cuestiones muy importantes cuando hablamos con nuestros pacientes sobre cuándo o cuándo no dar terapia hormonal. Tenemos el riesgo de cáncer de mamas. Vamos a hablar luego. Y este aumento está asociado con la adición de progestágeno y se relaciona con el tipo que utilizamos y estará correlacionado y puede ser atribuido a la duración del uso y también al tipo de terapia que estemos utilizando. Considerando la duración de la terapia hormonal debe ser coherente con los objetivos de tratamiento y las cuestiones de seguridad, entonces tienen que ser individualizadas. En aquellas mujeres con insuficiencia ovárica prematura se recomienda la terapia hormonal sistémica, al menos hasta la edad media de la menopausia natural, como veremos luego. No se recomienda el uso de una terapia hormonal bioidéntica personalizada. Los datos de seguridad actuales no apoyan el uso de la MHT en sobrevivientes de cáncer de mama. Esto es algo que me parece muy importante, pero también podemos ver algunas recomendaciones sobre otros grupos como IMS. Básicamente en algunos lugares se dicen las mismas cosas, pero pongo los que me parece que son un poco diferentes. Podemos pensar en esto antes de tomar cualquier decisión. La terapia hormonal incluye una amplia gama de productos hormonales y vías de administración y otras cosas tienen riesgos y beneficios potencialmente diferentes. Entonces es importante conocer esto antes de ofrecérselo a cualquier paciente. Y es importante leer los estudios y conocer cuáles son los beneficios y los riesgos de esta terapia particular que vamos a ofrecer. Las mujeres que tienen menopausia espontánea o iatrogénica, en particular antes de los 40 años, tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. Y también pueden tener un mayor riesgo de sufrir trastornos afectivos y demencia. La terapia hormonal podría reducir los síntomas y preservar la densidad ósea y se aconseja al menos hasta llegar a la edad promedio de la menopausia. El asesoramiento tendría que transmitir los beneficios y los riesgos de la terapia hormonal en términos claros y comprensibles. Cuando hablamos con nuestras pacientes, tenemos que explicar muy claramente qué es lo que vamos a ofrecer y cuál podría ser el riesgo de la terapia hormonal. Esta no tendría que recomendarse sin una indicación clara para su uso. No sé si sucede a muchos médicos, pero a veces yo tengo pacientes que me dicen, no tengo riesgo porque me siento bien.
Bueno, pero me siento bien solo haciendo un poquito de ejercicio, tomando vitaminas y estoy bien. Bueno, si la paciente no tiene indicaciones por el que tendría que utilizar la terapia hormonal, entonces no hay que hacerlo. Estas pacientes tendrían que hacer al menos una consulta anual, que es una respuesta a una pregunta que nos han realizado al principio de la conferencia. Es ¿hasta cuándo vamos a dar terapia hormonal? Bueno, tengo un profesor que dice hasta el año siguiente, hasta la próxima consulta. Entonces es importante hacer que este grupo de pacientes pueda volver cada año para que uno pueda hacer un examen físico, pueda ver los resultados del laboratorio, ver cómo va la ecografía, la mamografía, cómo va la atención, para poder así hacer un seguimiento año tras año y tomar una decisión según lo que nosotros pensamos que necesita, lo que ella sienta que necesita y hacia dónde iremos junto con esta paciente. No hay ninguna indicación para hacer, por ejemplo, una mamografía cada 6 meses si tenemos una paciente que esté tomando terapia hormonal. Tiene que mantener el mismo tipo de cribado que se tiene para el grupo de pacientes sin terapia hormonal. Sí, tienen que hacer un screening, una mamografía o un test, un pap test. Sí tienen una sonografía si tienen sangrado, pero el motivo por el que digo esto es porque lo que veo es que a veces la paciente que toma terapia hormonal siempre tiene miedo del cáncer y quiere hacer una mamografía cada 6 meses. Entonces es importante explicar a estas mujeres que no es necesario hacerlo. Si se continúa o no se continúa la terapia, tiene que ser decidido juntos. Esto va a depender de los objetivos específicos, de la estimación objetiva de los beneficios y de los riesgos individuales. La dosis tiene que ser Eh, alivio a los síntomas. Si es una dosis mejor si es menor. Tendría que ser titulada en cada consulta. Entonces, ahora vemos a quién, hemos visto a quién, hemos visto cuándo, hemos visto cuánto. Y vamos a hablar de qué es lo que vamos a darles. Entonces, esto es muy importante. Y vamos a volver un poco a lo que decía antes. Comenzar la terapia hormonal es una decisión individual con respecto a calidad de vida y a prioridades de salud, así como a factores de riesgo personales como la edad, el momento en el que ha empezado la menopausia y el riesgo de problemas tromboembólicos. La terapia hormonal no tendría que ser recomendada sin una indicación clara de su uso. La duración tiene que ser coherente con los objetivos de tratamiento y el perfil de riesgo-beneficio tiene que ser evaluado en manera individual y cada año. El tipo y la forma de administración tiene que ser coherente con el tratamiento, con los objetivos de tratamiento, las preferencias de la paciente y las cuestiones de seguridad, y debe ser individualizada. La dosis debe ser titulada según la respuesta a los síntomas y tiene que ser la dosis más eficaz para esa paciente. La consideración de la terapia hormonal para el alivio de los síntomas o para la prevención de la osteoporosis tiene que ser parte de una estrategia de tratamiento generalizada, incluyendo recomendaciones de estilo de vida. Creo que en esta diapositiva podemos ver que la última parte sea lo más importante que podemos hacer. Podemos hablar al paciente cuando viene a nuestra consulta. Y es porque la terapia hormonal no es un milagro, es una ayuda. Entonces, tenemos que hablar sobre la dieta, sobre el ejercicio, sobre el estilo de vida saludable y también podemos dar terapia hormonal. Es parte
de una estrategia general que podemos dar a nuestras pacientes. Algunas de ellas también van a necesitar ayuda psicológica, counseling de sexualidad. Entonces es importante poder verlas como una mujer con muchas necesidades y no solo necesidades hormonales, en forma holística. Entonces, tenemos diferentes cosas que se puedan dar. Por ejemplo, terapia de sustitución de estrógenos, tibolona y bacidoxifena. Si hablamos sobre una terapia de reemplazo hormonal, tenemos diferentes tipos. Tenemos de tipo oral y podemos encontrar estradiol micronizado, estradiol valerato o estrógenos conjugados. Podemos dar estradiol local, podemos dar transdérmico en parches, en geles, en anillo o también implantes subcutáneos. Los estrógenos solos se dan a una mujer que no tiene útero y podemos intentar dar la dosis más baja para poder aliviar los síntomas de las pacientes. Cuando la paciente tiene útero, tenemos que añadir el progesterona. Y esta combinación puede encontrarse de muchas maneras diferentes. Podemos hacerlo en forma oral, en vía transdérmica, parches, gel, o podemos hacerlo en combinación de dos de ellos. Podemos darles, por ejemplo, estrógenos orales, estrógenos transdérmicos con progestágenos orales, o si no, también podemos dar un progestágeno intrauterino y estrógeno transdérmico. Es importante conocer esto. Y los progestágenos van a actuar en manera diferente según el origen que éste tenga. Por ejemplo, vamos a tener efectos antiandrogénicos, actividad glucocorticoide, etc. Entonces, cuando estamos con la paciente y pensamos que sabemos que vamos a tener que darle estrógenos y tenemos que darle progesterona, tenemos que seleccionar cuál sería el mejor para esta mujer según los efectos de esta. Si necesitamos más antiandrogénico, un efecto más antiandrogénico, vamos a elegir una progesterona. Si lo necesitamos, utilizamos otro y demás. Podemos dar dos tipos de terapia: terapia continua o terapia cíclica. Si hacemos ciclos, vamos a dar durante todo el mes estrógeno continuo y vamos a dar el progestágeno durante 10 a 14 días cada mes. Está recomendado para estas mujeres que están cerca de la menopausia. Pero si tenemos mujeres que acaban de pasar la menopausia, podemos darles en manera continua una terapia con progesterona todos los días y estrógeno todos los días. Entonces tenemos dos opciones: bacidoxifena y tibolona. Tibolona como alternativa al estrógeno o como alternativa a estrógeno y progestágeno. No necesita utilizar progestágeno, utilizamos tibolona. Creo que sea muy bueno en el tratamiento de síntomas genitourinarios y también en algunos síntomas sexuales, y también alivia los síntomas vasomotores. Tiene muy buenos efectos en el humor, en la atrofia urogenital y no causa sangrado vaginal. Reduce la pérdida ósea y el bacidoxifeno es un modulador receptor del estrógeno selectivo. Está combinado con estrógenos conjugados de origen equino para formar
Un complejo estrógeno selectivo del tejido. Tiene un buen efecto en los huesos, tiene un buen efecto en algunas atrofías urogenitales y también alivia los síndromes vasomotores. ¿Qué dice el NICE, el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Asistencial? A veces tenemos a pacientes que o no quieren tener estrógenos o no quieren terapia hormonal o no pueden. Entonces, en estas directrices incluyen el uso de serotonina selectiva e inhibidores como alternativa para estas pacientes. No se recomiendan como tratamiento de primera línea, pero sí pueden ayudar. Y también hablan sobre las isoflavonas y el cohosh negro, que no son más eficaces que el placebo, pero vamos a tener a muchas pacientes que toman isoflavones para aliviar algunos de los síntomas de sofocos. Y si podemos controlar esta función sexual con la terapia hormonal para la menopausia, la adición de testosterona podría ser considerada para este grupo de pacientes, porque puede que mejore el deseo sexual. Los síntomas psicológicos pueden tratarse con la terapia hormonal para la menopausia, pero es importante saber que la terapia sola o con las hormonas va a aliviar el bajo estado de ánimo que suele surgir debido a la menopausia. Con respecto a la atrofia urogenital, ofrecemos estrógenos vaginales a las mujeres que sufren de atrofia urogenital. Creo que sea importante continuar el tratamiento durante todo el tiempo que la mujer lo necesite. Podemos hablar con la paciente cada año para saber cómo es su vida sexual, cómo van sus síntomas de atrofia urogenital y podemos ofrecer diferentes opciones si queremos seguir dando el estrógeno. Aumentar la dosis puede ser útil si los síntomas no se reducen y también podemos ayudar a estas mujeres con lubricantes e hidratantes más allá de los estrógenos vaginales, en particular los lubricantes durante las relaciones sexuales y los hidratantes utilizándolas todos los días. No solo cuando se utilizan estrógenos tópicos, es importante monitorear también el grosor del endometrio, como tenemos que hacer a veces con la terapia hormonal sistémica. Otra cosa muy importante sobre el tratamiento es la insuficiencia ovárica prematura. Es importante hablar con estas mujeres porque tenemos que explicarles la importancia de comenzar el tratamiento hormonal. Tenemos que explicar la importancia del riesgo cardiovascular o de cáncer de mama, que van a poder tener muchos beneficios utilizando esta terapia hormonal hasta la edad de la menopausia normal, más o menos 48 o 50 años de edad. Este no es un anticonceptivo, así que si necesitaran anticonceptivos, tienen que tomar otro anticonceptivo o tendríamos que darles anticonceptivos orales. Recuerden que intentamos no quitar los ovarios cuando vamos a cirugía porque va a aumentar el riesgo
hasta los 80 años de edad. Y esto es simplemente para recordarles que tenemos que identificar las cuestiones principales. Si ella tiene solo síntomas urogenitales, tienen que ir a terapia vaginal. Si tiene síntomas de menopausia severa, tenemos que considerar terapia hormonal. Y si tiene estrogen plus progesterone. If she has no uterus, it's just estrogen, or we can use estrogen plus basedoxifene or tivolone. And estrógeno o tibolona. Y si tiene disfunción sexual, tenemos que considerar otras causas psicológicas y también la terapia hormonal, si no es posible. Aliviar estos síntomas, podemos considerar el uso de testosterona o timolona. Y si no tiene síntomas, podemos decirle que haga ejercicios, que se cuide un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Esto simplemente para recordar que tenemos diferentes tipos de terapia. Hemos hablado sobre esto antes, pero es un resumen de lo que decíamos antes. Esta es otra parte, una foto de Encanto. Y tenemos dos consideraciones principales de las que estamos hablando. Los riesgo de cáncer de mama, y voy a hablar un poquito al respecto. Los efectos de la terapia hormonal en el riesgo de cáncer de mama puede depender del tipo de terapia, de la dosis, de la duración, del régimen, de la vía, de la exposición previa y de las características individuales. La WHI no muestra un mayor riesgo de cáncer de mama en aquellas mujeres que reciben solo estrógeno. Y esto es importante que lo hablemos con nuestras pacientes, porque en el grupo que tiene que recibir estrógeno más progesterona, es importante que sepan que algunas de estas pueden aumentar la densidad del seno. Y como podemos ver acá, vemos que, por ejemplo, el medroxiprogesterona están asociados con el riesgo. Medroxiprogesterona y levorgestrel. La dihidrogesterona y la progesterona no aumentan el riesgo, y esto es cuando vemos cómo se comportan con las diferentes celulitas. Vemos una mayor apoptosis en la progesterona natural, dihidrogesterona o tibolona, y vemos una mayor proliferación de las células. Cuando hablamos con los pacientes, es importante decirles sobre este tipo de cosas. Entonces, podemos, para poder tomar así las mejores decisiones para ella. Las mejores decisiones o los ítems principales, cuanto más podamos hablar con ellas, mejor podrá ser nuestra terapia. Y por supuesto, el riesgo cardiovascular es un tema importante que tratar. Sabemos ahora que la terapia de reemplazo hormonal toma todos estos factores de riesgo. Por ejemplo, en el síndrome metabólico, todos estos se van a reducir, excepto en los triglicéridos y la terapia transdérmica. Pero cuando damos a una mujer terapia hormonal, estamos protegiendo el sistema cardiovascular. Entonces, como podemos ver en la menopausia, se aumenta un poco la tensión, y cuando utilizamos la terapia hormonal podemos ver los valores de la presión sistólica y diastólica se ve reducida después de un año de tratamiento. Bueno, entonces muchísimas gracias por esta invitación y espero haber sido claro. Incluso
Si mi inglés no es perfecto, recuerden que tenemos fútbol, tenemos música, tenemos muchas cosas fantásticas y muchos lugares preciosos a los que venir en Colombia. Este es nuestro grupo, este es el equipo en nuestra clínica. Tenemos un grupo fantástico de personas. Camilo Rueda lo conocen. Y todos mis demás socios. Y con respecto a las conclusiones, es importante saber que los cambios hormonales durante el periodo de la menopausia justifican el uso de terapia hormonal. La indicación de terapia hormonal incluye síntomas climatéricos de moderados a graves, atrofia vaginal, osteoporosis, vejiga hiperactiva e infecciones urinarias recurrentes. La terapia de sustitución de estrógenos se utiliza en forma de estradiol micronizado oral, valerato de estradiol, estrógenos equinos conjugados, parche, gel, anillo de estradiol transdérmico y estradiol o estriol locales. Los progesterones difieren en su potencial y perfil clínico. Las mujeres suelen necesitar un cambio de progestágeno para conseguir una protección endometrial sin efectos secundarios. Y varias directrices validan la aplicación de la terapia hormonal en la menopausia. Muchísimas gracias nuevamente y aquí estaré para responder a sus preguntas. Ok, muchas gracias. Ha sido una excelente charla. Hemos escuchado las cuestiones principales con respecto a la terapia hormonal. Es muy interesante que haya tratado las áreas más debatibles, como las mujeres con cáncer de seno anterior o aquellas mujeres mayores. Entonces, creo que hay muchas cosas por debatir y para eso sabemos que tenemos las preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas que han llegado, así que voy a empezar por algunas de ellas. Acá hay una pregunta de la doctora Mary McCaffrey. La pregunta dice, nos pregunta si se pueden predecir la probabilidad de que las mujeres tengan una menopausia temprana conociendo la AMH, la terapia, o el conteo folicular a fines de los 30, de sus 30, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la respuesta es sí, quizás. Si, si tenemos AMH que son bajos, sabemos que, que va perdiendo folículos en manera muy grande en esta paciente. Entonces, la respuesta es sí, podemos pensar que va a estar en la menopausia temprana, pero no lo utilizamos para predecir cuándo esto va a suceder. No lo utilizamos en nuestros estudios rutinarios para las pacientes con menopausia. Es más útil en aquellos pacientes que tienen que someterse a tratamientos por infertilidad para conocer quiénes van a necesitar una donación de óvulos, por ejemplo. Gracias, estoy totalmente de acuerdo con usted y creo que este siga siendo un sistema bastante inmaduro para poder predecir con precisión cuál será la fecha de la menopausia. También porque la sensibilidad aún no es muy precisa en este estadio. Hay otra pregunta acá. A veces vemos mujeres que tienen unos 70 años que presentan sofocos, sudores nocturnos, pero no los han sufrido cuando tenían 50, ¿no? Esto es algo inusual, por supuesto, porque se sabe que la mayor parte de los sofocos comienzan a la edad, en el evento de la menopausia, más o menos en la transición. Pero en este caso, esta mujer no los tuvo a los 50, pero comienza a sufrir de estos sofocos a los 70. Entonces la pregunta es,
Dice también en la pregunta que otras pruebas han dado negativo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con estas mujeres? Estas mujeres que comienzan a tener síntomas tarde en la menopausia. Y yo añadiría también qué hacer con mujeres que están en terapia hormonal cuando tienen 60 o 65 y quieren continuar con la terapia porque se sienten bien, porque empiezan a tener sofocos si interrumpen el tratamiento. Entonces probablemente podría darnos respuesta a ambas situaciones. Quien comienza a tener sofocos a una mayor edad o quien está en tratamiento pero no quiere interrumpirse la terapia porque vuelven a comenzar los sofocos una vez que deja el tratamiento. Bueno, es la primera vez que llega una mujer con esto, con estas cosas a los 70. Tenemos que estudiar otras causas de los síntomas. Tenemos que estudiar qué sucede con la presión arterial. Y si no es una candidata a la terapia de reemplazo hormonal, es probable que cuando comencemos la terapia hormonal en estas mujeres, aumentemos el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, si es solo por la menopausia, podemos probar con diferentes terapias como serotonina selectiva, inhibidores. Si puede, podemos tomar clonidina. Podemos probar con diferentes cosas, diferentes tratamientos hormonales para este tipo de mujeres. Otra cosa era la mujer es quien detiene con la terapia de reemplazo hormonal y al hacerlo vuelven los síntomas, ¿no? Lo que vimos en las recomendaciones de IMS es verlas todos los años. Si continúa con los síntomas y vemos que necesita terapia hormonal, y hemos visto a esta mujer durante unos 5, 6 o 7 años y necesita terapia hormonal, bueno, que continúe. La pregunta es, si de Michelle Moreau, ¿hay alguna relación entre la dosis de terapia de reemplazo hormonal y el riesgo de cáncer de mama? Entonces, ¿la dosis es importante con respecto a los riesgos? Bueno, hay varias cuestiones cuando se habla sobre el riesgo de cáncer de mama. Uno es el tipo de progesterona que vamos a utilizar y otro es cuánto tiempo vamos a utilizar esta terapia hormonal. Por supuesto, la dosis es importante. Una cosa es ver los síntomas que podemos aliviar con la dosis menor que se puede utilizar con una progesterona que no aumente los riesgos de cáncer de mama. No puedo escuchar la pregunta. Sí, perdón. Estaba diciendo que están llegando muchas preguntas. Tenemos acá otra de Jan Stepan. La pregunta es, ¿la transición menopáusica temprana se asocia a un fuerte aumento en los niveles séricos de FSH, incluso cuando los niveles séricos de estrógeno se mantienen dentro de los límites normales? Entonces, ¿cuál es el papel del aumento de la FSH, el aumento de los riesgos, de los síntomas como osteoporosis, osteoartritis y cambios en composición corporal? Entonces, ¿hay un rol para FSH en la osteoporosis, la osteoartritis e incluso en cambios de composición corporal?
Bueno, esto aumenta como respuesta a la producción de estrógenos del ovario. Entonces, el problema principal no es el aumento de la FSH. El problema real es la falta de estrógenos. Y esta falta de estrógenos es lo que va a estar asociado con la osteoporosis y con otras complicaciones. Entonces, para medir el FSH como factor de predicción para la osteoporosis, no es algo que está indicado. Y lo que sí es importante saber es que si tenemos síntomas y tenemos una FSH, no sé, en 50 y los estrógenos son muy bajos, tenemos que hablar con este paciente para saber si puede ser candidata para la terapia de sustitución hormonal. Gracias. Creo que es una muy buena respuesta a una pregunta difícil. Si puedo añadir una cosa, sé que hay algunos estudios con roedores en los que parecería que FSH parece tener un rol en la osteoporosis. Y But as far as I know, there is no corporal, pero por cuanto sé, no hay indicaciones ni demostraciones en el caso de que este haya sido el caso. Aquí tenemos un ensayo, una pregunta clínica, el doctor Baylord. Quisiéramos saber cómo gestionar a los pacientes cuando tienen terapias secuenciales o si comienzan el sangrado o siguen con regímenes combinados. Además del ultrasonido pélvicos que se requiere cada vez, ¿qué nivel de urgencia, incluso si hay retrasos en el Servicio Nacional? Esta es una buena pregunta porque sucede muchas veces. El sangrado irregular a veces es una pesadilla cuando se empieza la terapia hormonal. Se puede dar más progesterona. Primero hay que ver si no se tienen problemas con el endometrio. Quizás haya que llevar a este paciente a una biopsia y haya que saber que no hay cáncer en el endometrio. Y una vez que se hace esto, quizás se pueda dar más progesterona o una dosis menor de estrógeno a estos pacientes. O ver en el útero si se puede dar el estrógeno a través de un DIU o darlo en forma transdérmica o con parches. Y es importante que el tratamiento sea individualizado. Ok, individualizado. Lo más importante es descartar cualquier tipo de problema con el endometrio. Otra pregunta similar. ¿Qué piensan sobre las mujeres mayores de 70 con terapia hormonal? A veces es muy difícil expresar esta respuesta en otro idioma, pero voy a intentarlo. No tenemos que olvidarnos que la terapia hormonal sea solo una parte del tratamiento de la menopausia. Es solo una parte. Y no tenemos que olvidar que tenemos terapia, que tenemos serotonina, no tenemos que olvidar que tenemos ejercicios. Entonces, estas mujeres
pueden tener osteoporosis, tenemos que controlar cómo es la densidad ósea, cómo es el músculo para evitar sarcopenia. Y creo que sea muy importante para nosotros saber que la única manera de tratar a un paciente con menopausia no es la terapia hormonal. Tenemos que tratar a las mujeres como una persona con tensión, músculos, huesos, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera de tratarlas no es solo la terapia hormonal. Tenemos que pedirles que tengan una buena nutrición, que hagan ejercicio, etcétera. Gracias por la respuesta médica. Tenemos acá una pregunta. ¿Hay un límite a cuánto las mujeres pueden tomar tibolona? Como decíamos antes, hasta el año siguiente. Excelente respuesta. Otra pregunta acá. ¿Cuál es el grosor máximo del endometrio a considerar como riesgo en una paciente que está tomando terapia hormonal? ¿Y cuándo este grosor es un motivo para interrumpir la terapia? Es unos 4 milímetros. Tenemos que empezar a pensar en qué sucede y si la paciente está recibiendo terapia hormonal y si es continuo y depende si tiene sangrado o no. Y si hay alguna sospecha de que exista algo en el útero, tenemos que realizar una biopsia. Ok. Muchas gracias. Bueno, muchas preguntas. ¿Qué progesterona está más asociada con el cáncer de seno? Esta es una pregunta del doctor Feros. Lo vimos antes de presentar. Y tenemos menos riesgo con progesterona natural miocronizada. Creo que también dependa de cuánto tiempo le damos a la paciente la hormona, depende del factor de riesgo. No necesariamente medroxiprogesterona, pero vemos que en los estudios, medroxiprogesterona, por ejemplo, tiene más consecuencias en el seno. Y si tiene más riesgos, no utilizarlo. Hay algunas preguntas sobre cuestiones generales. Una es del doctor Chavarri y otra del doctor Canalis. La pregunta es si tenemos que considerar el impacto de un pariente de primer grado y el cáncer del seno. Uno es una hermana que tiene 48 y la hermana tuvo cáncer de seno. Y ahora esta mujer comienza a tener síndrome urogenital, reducción, y la pregunta es si podemos utilizar terapia hormonal y por el otro lado si se puede utilizar una hormona bioidéntica. Excelente pregunta, muy compleja. Si tiene una hermana con cáncer, lo primero que tenemos que hacer es que esto no depende del médico, sino también del paciente.
el hecho de que su hermana tenga cáncer no significa que ella también vaya a tenerlo. Después de eso vamos a hablar con la paciente y tiene que poder tomar la decisión de tomar o no la terapia hormonal. Si los síntomas principales de esta mujer tienen síntomas genitourinarios, la terapia hormonal local no va a aumentar el riesgo de cáncer y podemos utilizarlo. Y si tiene problemas con cuestiones sexuales, podemos pensar en la tribolona como un tratamiento. No puedo recomendar el uso de fármacos para tratar a estos pacientes. Entonces, por ahora, lo que dice el consenso es simplemente definir junto con la paciente cuáles son los tipos de terapia que se pueden utilizar. Ok, gracias. Muchas preguntas, debo decir, pero voy a tomar solo algunas porque no podemos extender mucho más la duración del webinario. Tenemos una pregunta del Dr. Hansen. Es una mujer con 12 años de posmenopausia, síntomas que requieren terapia hormonal. Entonces la pregunta es, ¿sigue necesitando progesterona que le da efectos colaterales y sangrado? Entonces, en el caso de una mujer que ya lleva 12 años, 62, 64, ¿y tendríamos que añadir progesterona o no? Es importante estudiar el endometrio y después de eso, si necesita progesterona, se puede utilizar, pero lo primero es estudiar el endometrio. Tenemos que asegurarnos de que no tenga nada dentro del endometrio, hiperplasia o algo así. Tenemos un par de preguntas más que tratan temas similares. Entonces van más allá de las reglas. Entonces las preguntas son, 1, si la mujer tiene un alto riesgo mayor del 20%, ¿puede la terapia hormonal darse después de hacer una evaluación de riesgo? Y luego el doctor Navani nos preguntaba esto y hay otra pregunta por acá del doctor Fangelicum. ¿No tendríamos que intentar hacer una estimación más personalizada de la edad vascular de una mujer antes de comenzar o de no darle la terapia hormonal? Dándole, por ejemplo, un índice coronario de calcio. Entonces haciendo un índice de tomografía computada y esto sería excelente, pero si así ya han pasado 15 años desde la menopausia, ¿podemos igualmente tomar este parámetro sin restricciones? No sé qué piensa, profesor, pero la recomendación tiene que ser según las directrices que estamos teniendo ahora. Podemos hacer estudios coronarios para ver qué reflejan el estado vascular de cada paciente, pero no puedo recomendar el uso de terapia hormonal más allá de 10 años de haber comenzado con la menopausia o después de el tiempo que dice el estudio que sea mejor no comenzar. Pero se pueden controlar muchos estudios
Hay mucha literatura que habla sobre la sonografía de la carótida, de los músculos de la carótida, pero en este momento no puedo recomendar el uso después de 10 años. Estoy de acuerdo. Comprendo lo que estás poniendo sobre la mesa, comprendo que diga que quizás en esos pacientes se puede utilizar eso. Recuerden que es individualizado y recuerden que hay que tomar esta cuestión, hay que llevarla al paciente y discutir con el paciente cuál será el riesgo de terapia hormonal. Pero no puedo recomendarlo. Estoy de acuerdo. El CAC, el índice de calcio, es algo que probablemente ayude en el futuro. Y sé que hay investigaciones y planes de investigaciones sobre este tema en el futuro, pero por el momento, si seguimos las reglas, no tendríamos que llevarlo a decidir el uso de la terapia hormonal. Pero por supuesto hay una racionalidad muy interesante tras la propuesta. Muchas gracias. Bueno, tomamos una pregunta más. Also, many congratulations. I haven't said anything, but there is a list of people congratulating. Hay mucha gente que está mandando sus felicitaciones y están agradeciendo por una excelente charla. Incluso con mi malísimo inglés. No ha sido malo, es excelente. Hace algunas semanas he escuchado que hablaban sobre el embarazo en mujeres mayores y he recibido las mismas preguntas. Este es el caso de una paciente perimenopausia y está lactando. Ahora está porque quedó embarazada a los 46 o 48. Algo que se está volviendo cada vez más común. Generalmente por el uso de reproducción asistida. La pregunta es, si hay una mujer que está lactando y no quiere interrumpir la lactancia, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento si tiene síntomas? La pregunta es, ¿podemos dar tibolona, por ejemplo? No tenemos estudios en lactancia con tibolona. No recomendaría el uso y depende de cuánto tiempo lleva atrás el nacimiento del bebé. Si han pasado unos 3 meses, no puede utilizar ningún tipo de estrógeno porque van a aumentar el riesgo de trombosis. Y después de eso, tibolona no es una opción. Y quizás liberar algunos de los síntomas. Tibolona no creo. Última. Tenemos una lista enorme de preguntas acá. Esta va a ser la última. Cosa importante a subrayar, porque esto es algo que tiene que ser claro. La pregunta es, ¿las migrañas son una contraindicación para la terapia hormonal? Sí. Sí, como con los anticonceptivos. Pero podemos buscar otras cosas con estos pacientes. Nuevamente repito, tenemos muchas cosas por hacer con estos pacientes, no solo estrógeno. Podemos dar progestágenos, podemos dar quizás también tibolona como terapia cognitiva.
de comportamiento. Hay muchas cosas que podemos explorar, pero definitivamente el estrógeno no es una opción con ese paciente. Ok, Andrés. Bueno, entonces con esto te dejamos para que sigas con tus tareas en tu hospital. Es temprano en Colombia, así que muchísimas gracias nuevamente por haber estado acá, por una excelente charla. Ha sido un placer compartir contigo esta sesión y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado acá y por haber enviado tantas preguntas. Es un tema tan importante como el uso de la terapia hormonal. Así que por el enorme interés probablemente vamos a pedir a EMAS si hay otra versión de esta charla porque ha generado muchísimo interés. Muchísimas gracias también a EMAS por haber estado acá y también a Abbott, por supuesto, por haber sponsorizado esta sesión que, como digo, ha sido tan útil e interesante. Así que tengan un hermoso día todos ustedes. Y buenos días o buenas tardes o buenas noches donde se encuentren en el planeta y que tengan, que la pasen muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Que tengan un buen día.